Bienvenidos a la sexta conferencia líder en la industria de gestión de servicios y Service Desk en Latinoamérica, SDI 23 MX. BP Gurús y The Service Desk Institute reúnen a los líderes y a las marcas más importantes de la industria a través de webinars, demostraciones y conferencias magistrales. Presentado por SDI 23 MX, transformando la industria de TI. Maestro Pablo Lombeida es consultor de transformación digital y durante más de 15 años ha ayudado a empresas en Latinoamérica a descubrir oportunidades de innovación, ejecución y desarrollo de productos digitales, Customer Experience, investigación de usuarios y estrategias de lanzamiento para lograr Product Market Fits basadas en una comprensión profunda del usuario. Ha colaborado estrechamente con marcas reconocidas en Ecuador y proyectos regionales en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Chile y España, inspirando asimismo a stakeholders multifuncionales desde una gran visión hasta productos tangibles, estrategias y tecnologías que crean valor compartido, reduciendo la fricción y subjetividad en la industria creativa a través de una comprensión profunda de lo que el usuario necesita. Reúne los conocimientos, recursos y tecnologías para innovar. Es fundador y CEO de Brandon Logan. Bueno, primero bienvenidos a todos. Me encanta estar en estos eventos de BP Gurús. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar. Y hoy vamos a conversar sobre Customer Journey, pero especialmente cómo utilizar los datos y les voy a presentar un modelo de segmentación que creo que puede agregar muchísimo valor a lo que vengan haciendo en el sentido de poder customizar la experiencia de usuario o la estrategia de experiencia de usuario que queramos brindar a nuestros clientes, ¿no? Les voy a mostrar dos presentaciones. Hay una presentación que quizás me permite mostrar de manera mucho más específica cómo funciona el modelo de segmentación del que quiero hablar. Voy a tratar de ser conciso, como para quizás enfocarnos en algunas preguntas que tengan. Normalmente a mí me encanta asistir a las conferencias que me dejan algo muy práctico para irlo a aplicar el día de mañana en mi día a día, ¿no? Así que espero que esto o que esta charla cumpla con ese objetivo, que es el que me he propuesto. Bueno, primero contarles que estoy en Londres en este momento, así que les envío saludos desde acá. Estoy ejecutando un proyecto por esta parte del mundo. Es muy posible que me mude a vivir aquí. Así que bueno, ya saben cómo funciona este mundo de ciudadanos globales ahora que nos permite estar desde diferentes lugares y hacer cosas como estas, ¿no? Así que la charla se va a enfocar mucho en entender cómo crear el Customer Journey utilizando AI, pero no únicamente porque exista una herramienta que nos haga el Customer Journey, porque quizás el Customer Journey lo podemos ejecutar desde diferentes puntos de vista o de diferentes maneras nosotros, pero principalmente entender por qué la data o por qué la segmentación de datos es importante en una estrategia de experiencia de usuario con el objetivo de poder hipersegmentar o segmentar los esfuerzos que estemos buscando ejecutar, ¿no? Así que rápidamente, bueno, soy un consultor en innovación, soy Product Manager, tengo experiencia en Silicon Valley, ahora en el ecosistema de UK que es igual de avanzado y muy interesante en todo lo que se puede conocer. Siempre me ha gustado hablar de que esto de vivir un poco en el futuro nos permite traer tendencias hacia América Latina, más allá de que ahora es muy fácil quizás subirse o sumarse a estas tendencias, como lo que está sucediendo ahora con tantas herramientas para poder utilizar fácilmente inteligencia artificial. Así que, bueno, básicamente me enfoco en poder ayudar a que las compañías mejoren la relación con sus clientes. Siempre me gusta decir que la empatía es un gran negocio y todo esto lo hacemos a través del diseño estratégico. Sí, quizás y al final puedo compartir un poquito más de lo que hacemos. Pero bueno,
Hay algo muy importante para ejecutar un Customer Journey y tiene que ver con colectar datos, ¿cierto? Y estos datos pueden venir desde los diferentes puntos de contacto que tengamos con los usuarios, desde los diferentes touch points, que podría ser nuestra website y toda la data que capture nuestro sitio web, en este caso, mucho mejor si está optimizado para que se convierta en un generador de leads o para que se convierta en capturar información del usuario a través de chatbots, de heads-up chats, de cualquier herramienta que utilicemos. Obviamente, la omnicanalidad, como todos conocemos, es una parte crucial actualmente de la experiencia de usuario, y esto tiene que ver con cómo integramos aplicaciones móviles, cómo integramos la data que pueda ocurrir en tiendas físicas que tengamos, y por supuesto, cómo también podemos traer data desde nuestros contact centers o desde los call centers con los que trabajemos, ¿no? Y el objetivo es que estos touch points nos permitan tener una visibilidad mucho más 360, que podamos ver 360 al usuario como para poder proveer experiencias personalizadas, ¿no? Así que es súper importante que empecemos a entender cuáles son los diferentes puntos de contacto, los diferentes touch points o los diferentes canales a través de los cuales podemos obtener datos como tal. Y como todos sabemos, el objetivo o quizás las principales etapas que nos permite analizar el Customer Journey tiene que ver con que un usuario nos encuentre o sepa que existimos, sepa de nuestro producto y cómo nuestro producto puede ayudarlo en su día a día. Que por supuesto además tenga acceso a nosotros de manera online y offline, que sepa cómo los diferentes canales o la diferente omnicanalidad a través de la cual nos puede encontrar y puede conocer más que nosotros. Que lo ayudemos con herramientas a evaluar las diferentes opciones para que tome esa decisión o consideración de compra, que finalmente, por supuesto, nos compre, pero que después empiece esta etapa de uso en la cual seamos capaces de ayudarlo y de soportarlo en cómo usa nuestros productos o cómo usa nuestros servicios, ¿no? Y por supuesto, su feedback a través de su recompra o a través de cómo vamos mapeando su experiencia de usuario, nos va a decir si es que lo hicimos bien o si cometimos algún error en el proceso del producto o en el proceso de hacer el delivery de nuestro servicio como tal. Creo que esto aplica al 99.9% de todas las industrias y compañías y seguramente a quienes estamos el día de hoy aquí. Así que el concepto es conocer al usuario, conocer su journey y por supuesto entender cómo podríamos ayudarlo a crecer o cómo podría ser ese patrón de crecimiento a través del cual podemos generar mayores ventas, pero podemos hacer este intercambio de servicios. No nos olvidemos de que mientras más le agreguemos valor y mientras más resolvamos sus problemas, mayor posibilidades tenemos de también capturar valor de parte del usuario. Y bueno, mapear quizás el Customer Journey actual o el Journey actual definitivamente va a tener que ver con definir claramente cuál es el goal que estamos buscando, cuál es el objetivo a nivel de negocio. Por supuesto, identificar cuáles son esos touch points como los que habíamos visto hace un momento, mapear esas interacciones, cómo se van a ver esas interacciones y por supuesto tener muy claro cuáles son aquellas en las cuales tenemos oportunidades de mejora, ¿no? A mí me encantan los workshops y seguramente muchos de ustedes lo han hecho, pero utilizar estos post-its en diferentes colores para identificar cómo está la experiencia de usuario. Y en muchas ocasiones nos encontramos con que la experiencia de usuario tiene muchos post-its de color rojo, ¿cierto? Quizás hay pocos lugares en los que el consumidor puede decir wow o se puede sentir o puede tener como mucho compromiso o sentirse muy contento con la relación que le estamos brindando. Y bueno, es obvio que va a ser importantísimo al final de este análisis saber qué tenemos que priorizar en esa etapa o en este journey específico. Recordemos que podríamos tener más de uno o tenemos más de uno en la relación con nuestros clientes y determinar específicamente en base a los KPIs que querramos mover, dónde es donde mayor foco deberíamos tener. Algunas compañías necesitan adquirir más usuarios, por ende hay que trabajar mucho en el awareness. Otros tienen que trabajar mucho en cerrar más en esa etapa de consideración o de compra, o quizás otros en cómo nos usan, ¿cierto? Cómo hacemos el onboarding hacia el servicio y además cómo este servicio luego quizás es referido, ¿no? O cómo logramos que entremos en estos conceptos de clubes de compra o de planes de fidelidad como tal. Eh, por supuesto que además de identificar estos puntos de dolor, es interesantísimo analizar la data con los diferentes puntos, como lo vimos en el primer slide, identificar dónde está la fricción en estos journeys,
segmentar la data por tipo de usuario, por tipo de user persona o customer persona, como lo querramos llamar, priorizar las oportunidades, definir mucho o tener muy clara la definición de cuáles son las métricas que nos van a agregar valor y por supuesto tener como estos goals o estas metas de manera constante para que nos puedan decir hacia dónde vamos o cómo lo podemos o cómo podemos mejorar, ¿no? Y aquí quizás es donde viene la parte donde quiero hacer énfasis en la siguiente presentación que tengo preparada y es justamente el objetivo de cómo segmentamos, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un journey de usuario, va a ser diferente el journey para el usuario que quiere abandonar nuestro producto o nuestro servicio por el motivo que sea. Quizás al usuario que queremos adquirir por primera vez, al usuario que queremos retener o al usuario que queremos premiar o queremos mimar por su comportamiento con nosotros, ¿no? Y ahí es donde viene el foco o la estrategia de segmentación de usuarios o quizás el concepto de hacer análisis predictivos. Si muchos estamos aquí y tenemos un e-commerce o estamos haciendo ventas en línea, quizás este concepto de cuál podría ser esa siguiente gran oferta, ese next best offer, basado en cómo hemos correlacionado los datos para identificar que si ha comprado A y B, C podría ser este producto específico basado en datos y de manera personalizada, definitivamente termina siendo muy interesante. Y por supuesto, identificar cuáles podrían ser esos sistemas de recomendación que nos ayuden a crecer en ventas en base a cómo entendemos el comportamiento del usuario. Actualmente, mucho de esto lo podemos utilizar a través de herramientas de inteligencia artificial, pero a veces también lo podemos hacer mapeando o iniciando con un Excel, que es un poco lo que yo quiero motivar. Si bien es cierto, podemos ser muy sofisticados utilizando Python, también podríamos lograr resultados importantes si al menos empezamos a aterrizar los datos y empezamos a modelar los datos de la manera más simple posible para que entendamos principalmente la estrategia que tiene que estar detrás de esto como tal, ¿no? Así que bueno, ¿cómo podríamos mejorar la experiencia de usuario analizando data, ¿cierto? Y quizás aquí es muy bueno tomar en cuenta dos etapas o dos pasos de un Customer Journey. La fase de awareness, cuando queremos que más gente conozca que existimos y la oferta de valor que tenemos. O la fase de consideración, cuando queremos aumentar la tasa de conversión en el momento de ventas, ¿no? A veces nos pasa, dependiendo del negocio que manejemos, que toma muchos días, muchas semanas o muchos meses cerrar una venta y principalmente tiene que ver con cómo podríamos influenciar la etapa de consideración. Yo siempre digo, no podemos únicamente haber enviado la presentación y esperar que algo suceda, sino que deberíamos motivar a través de contenido o de los touch points que sean estratégicos para nuestro flujo de ventas a que la acción o la acción que estamos buscando, la consideración que estamos buscando, finalmente pueda cerrarse, ¿no? Antes de pasar a la otra presentación, es importantísimo que podamos medir por qué somos exitosos, ¿no? Y esto puede suceder utilizando cualquier tipo de scoring que ustedes quieran manejar. Creo que el NPS es muy funcional en este caso, pero saber qué tan satisfecho está nuestro cliente, saber cuáles son las señales de que hay retención. Estoy trabajando con un e-commerce bastante importante en la industria de cosmética and beauty. Y para ellos es interesantísimo saber qué es un usuario activo, ¿no? Y tienen muy claro los tiempos de compra o los ciclos de compra que tienen que suceder para saber que tenemos un usuario en retención o que ya salió del clúster de retención. Y por supuesto, medir las diferentes tasas de conversión o las diferentes tasas de conversion rate que tenemos a lo largo de nuestra estrategia, ¿cierto? Y bueno, finalmente saber que apalancándonos en AI o liberando todo el potencial que puede generar AI, actualmente podríamos mejorar nuestras experiencias de usuario de una manera muy notable, ¿no? Pero bien, ¿cómo hacer esto de que los datos nos permitan ahora ser capaces de agregar valor o de entender a mis clientes? Hay un modelo que yo quiero motivar a que ustedes lo puedan utilizar lo más pronto posible. Y si alguien lo conoce, pues en la parte de preguntas, me encantaría saber cómo lo han utilizado. Este modelo lo utilicé recién con una compañía de logística. Ellos tienen diferentes servicios de logística en diferentes países de América Latina y nos permitió segmentar de mejor forma a los diferentes usuarios y además empezar a trabajar en una estrategia de ventas que no únicamente tenga que ver con llegar a la oficina y que el equipo de ventas o que el equipo de contact center llame del cliente 1 al cliente 1000, en este caso en la base de datos, sino que sepamos específicamente a quién llamar, con qué tipo de speech
en qué momento y en qué parte del journey, ¿no? Y este modelo se llama RFM porque básicamente lo que permite es medir el recency, que tiene que ver con la frescura de compra, con la última vez que me compraron, frequency, que tiene que ver con la cantidad de veces que me compra un cliente, y monetization, que tiene que ver con el monto que me ha comprado, ¿cierto? Si yo tengo un cliente que me acaba de comprar, pero que además me compra muchas veces y con algunos montos interesantes, básicamente el modelo me permite clusterizarlo en el lugar correcto o en el lugar del cliente regular, ¿cierto? O en el lugar del cliente leal. A diferencia de si alguien que me compró hace mucho tiempo, con muy baja frecuencia y con un bajo monto, también me lleva a tener otro tipo de estrategia o una estrategia completamente distinta, ¿no? Así que básicamente la idea es tomar nuestra lista de clientes o de acuerdo a la sofisticación o donde los tengamos, si tenemos herramientas de análisis muy sofisticado, pero poder identificar cuándo fue la última vez que nos compraron, ¿cierto? Eso nos va a dar o nos va a dar mucha claridad de qué tan engaged está este cliente con nosotros. Luego, cruzarlo o identificarlo con la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que me ha comprado. Para el e-commerce que les comento, una frecuencia de 11 veces es la ideal, ¿no? Eso quiere decir que si tenemos un cliente en frecuencia de 2, la pregunta es cómo lo llegamos a mover al siguiente clúster que podría estar en una frecuencia de 5, si es que nos iríamos específicamente con ese ejemplo, ¿no? Y a nivel monetario, por supuesto, es cuánto me está comprando en promedio en cada orden que realiza, cuánto me ha comprado quizás en total en la relación que hemos tenido hasta el momento, y por supuesto llegar a identificar exactamente cuál es el monto que me está comprando cada uno de estos clientes para poderlos clusterizar de esta forma, ¿no? La ventaja de aplicar este modelo es que normalmente me puede llevar a tener entre 4 y 6 segmentos o 4 y 6 clusters, entre los cuales puedo saber cuáles son los que más me compran por frescura, como decíamos hace un momento, por recency, por frecuencia, por valor monetario, pero a la vez llevarlos a un punto en el que podamos conocer con data quiénes son los clientes de alto valor, cuáles son los clientes que están en riesgo de irse, con los que tengo un potencial de churn importante. Luego les quiero mostrar la presentación que utilicé específicamente con la compañía de logística, pero además también cuáles son los nuevos clientes, ¿cierto? Y que estos segmentos tengan, y aquí rápidamente nos genera tres tipos de journeys completamente distintos y ponen de tres tipos de acciones o touchpoint que deberíamos aplicar que también terminan siendo distintos, ¿no? Y eso ya nos permite plantearnos metas, es decir, ¿cómo podríamos llegar al 20% de los clientes con el índice de recency mucho más alto? ¿Cómo podríamos enfocarnos en el 30% de los clientes que nos compran de manera mucho más frecuente? Estoy simplemente lanzando ejemplos, ¿cierto? Y también cómo podríamos enfocar nuestros esfuerzos en ese 25% de clientes que tienen un valor monetario muchísimo más alto, ¿no? Con el objetivo de crecer en ventas, de aumentar la retención, de aumentar la satisfacción, porque la satisfacción va a ser que un cliente que esté en riesgo se mueva a un clúster distinto, que un nuevo cliente pase a ser un cliente mucho más fiel y finalmente llegar a componer de manera importante o de manera muy atractiva el Customer Lifetime Value, que desde mi punto de vista es lo que debería guiar las acciones de marketing y las acciones del tipo de clientes que queremos atraer y de los tipos de clientes que queremos mapear o a los que les queremos generar experiencia, ¿no? Si no tenemos demasiados recursos en la compañía, por supuesto que nos queremos enfocar en los clientes o en el nicho de clientes que mayor valor, con los que mayor valor estemos intercambiando, ¿cierto? Y así, de esa manera, poder ajustar las ofertas, poder ajustar la forma en la que nos comunicamos y, por supuesto, también llegar a tener incluso diferentes nuevos tipos de promociones o de acercamiento, ¿no? Es súper importante que este proceso sea constante, que estemos analizando los datos, porque los clientes se deberían mover. Lo lógico es que si mañana tengo de 3 a 6 clusters, como les decía, cada uno de estos clusters se puedan mover entre sí para identificar qué clientes han pasado del clúster de riesgo al de regulares o del de regulares a leales, ¿cierto? Siempre estar actualizando el modelo en términos de data, identificar qué otro tipo de segmentos podrían aparecer basado en esto y definitivamente impactar la estrategia de marketing y la estrategia de experiencia de cliente, que es lo que estaríamos buscando, ¿no? Quizás como resumen, hay que tomar muy en cuenta que la frescura nos dice qué tanto engagement está teniendo ese cliente conmigo. La frecuencia indica qué tanto de su share of wallet
lo está dejando con nosotros y por ende vamos a tener un índice de lealtad y definitivamente la cantidad de dinero que gasta en nuestro servicio nos refleja el intercambio de valor, ¿no? Que como siempre vamos a buscar que puedan ser los más altos. Y finalmente, segmentar bajo un modelo de datos RFM o bajo un modelo de datos de comportamiento. Quizás creo yo que estos son las dos formas principales de poder hacer segmentación y que el Customer Journey pueda ser mucho más enfocado y mucho más personalizado. Nos va a permitir saber quiénes son nuestros mejores clientes, por supuesto, personalizar nuestras acciones de marketing, pero sobre todo optimizar los recursos que estamos invirtiendo. Y esto debería ser muy lógico, pero además debería ser muy tangible y ejecutable dentro de una compañía, ¿no? A mí me encantaría quizás conocer si alguien tiene una pregunta en este momento, porque lo que puedo mostrar ahora podría resolver o podría graficar de mucha mejor forma este modelo RFM que creo que podría ayudarnos muchísimo para saber cuántos Customer Journey necesitamos crear, en quién nos queremos enfocar y qué tipo de experiencia debería ser personalizada o personalizable, ¿cierto? No sé si Ari, te parece que sería interesante que sepamos si es que tenemos preguntas en este momento. Seguro, ya están lanzando en el chat la opción de que nos dejen sus preguntas y también en el Q&A. Buenísimo. Bien, Pablo, ya tenemos la primera. Dice Alan Barbosa, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la experiencia de usuario y cómo podría comenzar en ese camino? Ok, perfecto. Creo que sin duda podríamos empezar con esta pregunta entonces. A ver, Alan, creo que la parte que mayor valor nos agrega actualmente la inteligencia artificial o una de las etapas donde mayor valor nos agrega es en cómo podemos ser capaces de segmentar, ¿cierto? Porque cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de querer ofrecer la mejor experiencia o la mejor relación entre nuestro producto o servicio con esos clientes, pero para poder ofrecerla mejor no podemos ser genéricos, ¿cierto? Es por eso que el concepto de hipersegmentación es el que se va a poner muy en tendencia. Y cuando no queremos ser genéricos, quiere decir que no podemos enviar el mismo tipo de email a todos porque no todos estamos en el mismo nivel de relación. Es decir, no podría enviar un email de únete a mi programa de lealtad cuando tengo un NPS de 2 o 3 con ese nicho o con ese cliente en específico. Entonces, considero que el principal papel que juega la inteligencia artificial en este momento es ayudarnos a segmentar. El modelo RFM que les acabo de comentar ahora, si bien es cierto, existen herramientas de inteligencia artificial que nos permitirían hacerlo, creo que la herramienta más importante en este momento a nivel de estrategia es primero alinear al equipo en identificar cuáles son esos clientes que a nivel de transaccionalidad, este modelo RFM está basado en transaccionalidad, no aplica métricas de behaviors principalmente, pero creo que este modelo, incluso si es que lo haríamos inicialmente en un Excel y luego lo queremos escalar a poderlo ver en Python, les quiero mostrar un par de imágenes ahora, nos va a agregar mucho valor si es que primero nos permite alinear al equipo antes quizás de utilizar alguna herramienta mucho más sofisticada. Pero para que la respuesta sea muy concisa, en este momento el poder segmentar y el poder hiperpersonalizar la relación con los clientes que nosotros o con los segmentos que nosotros definamos en nuestros diferentes Customer Journey, ¿no? Cuéntame si tal vez hay alguna pregunta adicional, Alan, o algo adicional que quisieras que comparta respecto a lo que te acabo de comentar. Bueno, es importante darse cuenta que cuando hacemos clusterización y si utilizamos herramientas sofisticadas, nosotros vamos a ver a nuestros clientes en algún momento de esta forma, ¿cierto? Es decir,
saber muy bien en qué espectro o en qué eje o en qué parte de cualquier tipo de cuadrante, metodología o herramienta que definamos están. No nos olvidemos que la data es súper importante colectarla, es súper importante estructurarla, pero es importantísimo saber visualizarla. Por eso es que las herramientas de visualización son claves para que podamos alinear al equipo y podamos comunicarnos de manera muy eficiente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver un poco más con segmentación basada en comportamientos, pero si vamos específicamente al concepto de cómo serían estos clústeres que les comentaba hace un momento, en este tenemos 5 clústeres, ¿no? El número uno se denomina cero en este caso, pero nos permite identificar claramente cómo están nuestros clientes en este momento, cómo podrían, o visualizar cómo están clusterizados, cómo están segmentados, y por ende empezar a tener una estrategia con cada uno de ellos, ¿no? Es decir, nosotros dentro de nuestro negocio debemos definir claramente qué quiere decir recency, qué quiere decir frecuencia y qué quiere decir cuáles son los valores monetarios que queremos calcular para que esta clusterización suceda, ¿no? Entonces, les decía que me parecía interesante mostrar estas imágenes porque aquí está un poco el paso a paso de cómo podríamos llegar a tener claridad en cómo encontrar estos clústeres o cómo encontrar o cómo definir estos clústeres que nos van a permitir tomar acciones muy concretas, ¿no? Y es un ejemplo muy claro. En el clúster cero, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que los clientes no nos han hecho compras últimamente. Ese cliente que no nos ha hecho compras últimamente difícilmente va a ser parte de alguna comunicación genérica o de alguna estrategia genérica a través de cualquier touch point que querramos definir o que querramos activar, ¿cierto? Y quizás el concepto de buscar de poder crear una promoción o querer tener algún call to action enfocado en algo muy agresivo que haga que vuelva a comprarme, podría ser interesante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las compañías en Estados Unidos, cuando se van de compras y de pronto dejan su email en alguna compañía, son expertas en hacer esto a través de email marketing y a través de retargeting en redes sociales, ¿no? Sí, para poner dos ejemplos rápidos, si es que nos iríamos al clúster número uno, ¿cierto? En el cual podemos identificar que son los clientes perfectos, es decir, es el cliente que me compra un alto valor, que me acaba de comprar y que tiene una frecuencia importante. Eso quiere estar listo para entrar a un programa de monetización, ¿no? A un programa de fidelización. Es decir, con él sí podría crear, o con ese nicho de clientes, sea el número que sea, sí podría empezar a entender cómo agregarles mayor valor o cómo empezar a premiar su comportamiento, su nivel de engagement con la compañía, ¿cierto? Y si nos iríamos rápidamente al clúster 3, que yo creo que es el clúster que nos debería preocupar, nosotros nos vamos a dar cuenta que este es el clúster de los clientes que están a punto de abandonarnos, ¿no? Es el nicho donde yo debería tener una estrategia para conocer cómo los resucito o cómo vuelvo a enamorarlos o cómo empiezo a transformarlos en clientes que se muevan en diferentes segmentos, ¿no? Creo yo que unir un proceso de data adecuada, un proceso de segmentación de datos adecuado a los diferentes journeys de usuario, si nos damos cuenta aquí, deberíamos tener o deberíamos mapear 5 journeys. No quiere decir que nos tengamos que enfocar en los 5 a la vez, eso va a depender de los recursos de la compañía, pero sabiendo que la compañía siempre tiene recursos limitados en tiempo, en recursos humanos y económicos, quizás vamos a elegir el clúster 3 y el uno porque queremos salvar a los que están a punto de irse y porque nos queremos enfocar en los que mayor valor nos generan, haciendo un ejemplo muy simple en este caso. Pero creo que es muy bueno saber que un Customer Journey sin segmentación adecuada o sin data que valide o que deje muy claro lo que estamos buscando, quizás se queda un poco débil y se convierte en una muy buena herramienta de alineación, pero no necesariamente en una herramienta que nos permite ejecutar o llevar las cosas hacia el siguiente nivel, ¿no? Y creo que en este momento lo que más nos permite la inteligencia artificial es lograr este tipo de acciones en las cuales seamos capaces de visualizar a nuestros clientes y de ofrecerles una experiencia basada en su journey, basada en su comportamiento y en el nivel de relación que tiene en este momento con la compañía, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si, tenemos alguna otra pregunta.
Muy bien, pues entonces vamos a abrir en este momento la sección de preguntas y respuestas. Vamos a esperar un momentito en lo que empiezan a hacer las interacciones. Por favor, vengan esas preguntas para Pablo. Y en el Inter, Pablo, ayúdanos a entender un poquito cuáles serían los primeros pasos, suponiendo que no sabemos absolutamente nada del tema y nos dedicamos, estamos totalmente dedicados a una operación. ¿Cómo podríamos empezar a hacer este viaje propio, ¿no? Para poder hacer viajes con inteligencia artificial. Bueno, creo que el primer paso y el más potente es alinear al equipo en el concepto de conocer al cliente. Y no hay una mejor manera de conocer al cliente, o una de las mejores maneras, como entender su comportamiento transaccional, ¿no? Finalmente, la relación de cuándo nos compra, de cuánto nos compra y cuántas veces nos compra, nos permite generar datos para poder agruparlos con este modelo RFM que les planteo, ¿no? Y creo que el primer paso quizás y no requiere de inteligencia artificial, como les comentaba hace un momento, sino de una reunión y de un análisis de la base de datos en el estado que la tengan. Ese quizás sería el primer paso que sugeriría dar, ¿no? O que deberíamos dar. Y después la estrategia se puede ir sofisticando de forma increíble, ¿no? Súper, yo creo que vamos a ir combinando un poquito con lo que dice Alan, ¿no? Desde el área de TI, un poquito hablando del paso uno, cómo impulsar eso, pero ahora hacia el negocio, para poder ayudar al negocio. Bueno, interesante, Alan, con las preguntas que nos ha hecho. No sé cuál era la segunda o la tercera. Bueno, podría responderlas en cualquier orden, pero bueno, desde el lado de TI, yo considero que las áreas de tecnología de las compañías, a más de generar soporte, ¿cierto? Son las indicadas para convertirse en las generadoras de nuevos servicios o las que deberían generar los triggers para crear nuevos servicios y productos dentro de las compañías, porque quizás somos los que sabemos dónde está la data y los que sabemos cómo la data está organizada, ¿cierto? Y creo que estamos llamados a volvernos muy proactivos y muy estratégicos y empezar a mostrar al negocio por dónde deberíamos ir, ¿no? Hay cadenas de retail que saben qué color de ropa se vende, en qué día específico, a qué hora del día y si ese día hizo frío o hizo calor, ¿cierto? Y en base a eso se hacen los cambios de cómo están manejando el inventario dentro de la tienda o inclusive cómo diseñan el recorrido del cliente para ese día. Entonces creo que TI tiene esa importancia en el negocio de volverse muy estratégico a nivel de traernos data para tomar decisiones, ¿no? Nuevamente, creo que a nivel de herramienta de inteligencia artificial, creo que hay información o hay herramientas que podríamos empezar a utilizar, pero creo que la primera herramienta que tenemos que buscar es impactar el mindset, ¿no? Es alinear al equipo y quizás hacerlo de la manera más simple posible. Una vez que tengamos eso alineado, creo que podríamos empezar a movernos con diferentes herramientas de datos. Siento que a nivel de visualización hay herramientas muy potentes en el mercado. No soy de promocionar una herramienta en específico porque considero que las herramientas dependen mucho del contexto, pero sí soy, bueno, además de ser un poco agnóstico a las herramientas, porque me gusta analizarlas en el contexto adecuado para la compañía o la estrategia adecuada para la compañía. Pero más allá de eso, muchas veces siento que no necesitamos todavía la herramienta, sino alinearnos y la estrategia para saber cómo llevar a cabo una implementación específica, ¿no? Eh, bueno, no recomendaría comprar quizás una herramienta. Creo que ya el momento que necesitamos escalar el modelo, hay herramientas que pueden funcionar muy bien para visualizar, para estructurar e inclusive para colectar, ¿no? Y yo creo que también es importante. Yo me he dado cuenta en algunas implementaciones que la compañía tiene que replantearse la manera en la cual está recolectando los datos, ¿cierto? Porque la forma en cómo se recolectan no le está agregando valor al negocio. Bueno, tenemos una pregunta de Jorge también, Aristides, me parece. Y a nombre de, más bien Paula Becerra, ¿no? Están ahí interactuando entre ellos. ¿Qué pasa si no hay un buyer persona aún en la empresa?
pero queremos llegar a nuevos usuarios. ¿Por dónde se debe empezar? ¿Atacando nuevos nichos o segmentándolos aún más los clientes actuales? Bueno, si no tenemos, creo que la herramienta de Buyer Persona es crucial para poder generar un concepto de empatía con el cliente. Una de las principales razones de por qué una herramienta como Customer Journey es tan conocida, quizás la podríamos llamar tan popular, es porque nos permite ponernos en los zapatos del cliente y saber cómo atraviesa nuestro servicio. Si nuestro servicio tiene lamentablemente una gran cantidad de clics y una gran cantidad de formularios para terminar una compra digital, o si en una tienda física tiene que atravesar un proceso frustrante, no hay mejor manera de hacerlo que recorrer el viaje que tiene el cliente para ponernos en los zapatos del cliente y ser muy empáticos, ¿no? Y creo que bajo ese concepto es importante tener una herramienta como el Buyer Persona, y además es relativamente fácil de hacer. Ahora hay una nueva tendencia que se suma a los buyer persona y se habla de las tipologías de usuario, que básicamente tiene que ver en que un buyer persona se puede convertir en 3 o 4 tipologías distintas, porque una persona no es una foto fija. A veces el problema que tienen los buyer personas es que los tratamos como una foto fija que siempre actúa de esa manera, pero no actúa de la misma forma a las 7 de la noche cuando ha tenido un día complejo en la oficina y tiene que ir a recoger a sus hijos, o no actúa de la misma manera cuando está en la mañana en su momento más productivo, o no es lo mismo cuando consume o va a un restaurante en el día a día que cuando tiene un evento importante, ¿cierto? Las personas somos tridimensionales y creo que el buyer persona hay que verlo desde un concepto de tipologías. Sin embargo, una gran manera de poder empezar es justamente segmentando la data, ¿no? No recuerdo el nombre de la última pregunta, pero creo que la segmentación de datos con el modelo que les propongo, sin importar el buyer persona o si no lo tuviésemos, con sin importar, más bien lo reemplazo con si no lo tuviésemos, creo que nos va a dar data absolutamente real de quién es nuestro cliente. Después empezaría con herramientas más cualitativas como el concepto de buyer persona. Eh, ¿Qué tan lejos estamos de adoptar o implementar inteligencia artificial? Creo que, creo que en este momento, creo que a nivel de mindset estamos un poco lejos. Creo que nos tenemos que creer mucho más que esto es posible o que hay cosas que las podemos resolver en 2 minutos, ¿no? No sé si alguien de ustedes ha utilizado la herramienta de ChatGPT, en la cual puedes cargar un PDF de la extensión que quieras y hacerle preguntas a ChatGPT para que te resuma lo que dice ese PDF, ¿no? Actualmente, quizás en América Latina lo vemos como con un poco de escepticismo o solamente escuchamos y no nos atrevemos a utilizar cuando es una herramienta que en su plan gratuito ofrece ventajas enormes y en su plan pagado, que no cuesta más de $20 al mes, es una locura todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Pero un ejemplo, si mañana tenemos un PDF de 500 páginas, pensemos en alguien que tiene que estructurar datos o que tiene que hacer un análisis, podríamos condensarlo en 7 minutos. Entonces, creo que a nivel de research, especialmente actualmente, las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a cortar tiempos de forma exponencial. Y eso está al alcance de las manos. Creo que tiene que ver un poquito más con mindset, quizás. En base a eso estamos un poco lejos, ¿no? O sea, necesitamos experimentar más. Somos poco experimentadores. Ustedes conocen la curva de adopción de tecnología, ¿cierto? Tenemos a los early adopters, donde quizás está Estados Unidos de Europa. Luego tenemos el mainstream y luego tenemos los rezagados. A veces nosotros estamos un poquito entre mainstream y muy cerca del núcleo de usuarios de rezagados. Nos hace falta de que ya mucha gente use para que nosotros seamos como un poco pioneros, pero sepamos que probar una herramienta de inteligencia artificial hoy por hoy no cuesta nada, ¿no? Es muy fácil hacerlo y lo único que tenemos que hacer es entrar a Google, buscarla y entrar al plan gratuito o pagado, como quieran, y empezar a manejarlo, ¿no? ¿Existe un template para activar las funciones de RFM? No. Las funciones de RFM requieren un pequeño entrenamiento para poder definir estratégicamente cómo el modelo nos va a agregar valor o cómo el modelo nos va a dar la información que estamos buscando, pero este template de alguna manera como que lo podemos crear de cierta forma. Ahora bien, no sé si mañana le preguntas a ChatGPT y te da el template de RFM, ¿no? Sería un gran ejemplo de uso o de adopción de herramientas de inteligencia artificial.
Muy bien, pues vamos a esperar a ver si hay alguna otra duda por ahí entre todos ustedes. Mientras tanto, vamos a agradecer a Pablo su participación, su talento, eh, su entusiasmo por el tema. Y por favor, Pablo, cerremos con algunas palabras últimas que te gustaría que nos lleváramos de esta plática. Buenísimo. Bueno, primero decirles que la presentación que vieron es una presentación que con los prompts adecuados, quizás sí me tomó un par de minutos hacerla, ¿no? Especialmente las dos primeras presentaciones que les pude presentar. Es un ejemplo de cómo utilizar inteligencia artificial para este caso específicamente, en el cual podemos ser muy eficientes, pero a la vez muy estratégicos en el contenido que queremos compartir, ¿no? Y además de quizás inclusive de eficientes y estratégicos concisos, como tratar de llegar con el mensaje adecuado. Así que eso quizás nos va a permitir acercarnos un poco más al manejo de este tipo de herramientas. No, solo me despediría diciendo que siempre la herramienta tiene que seguir la estrategia, ¿no? A veces, lamentablemente, nos enfocamos en comprar una herramienta y después nos damos cuenta que no era la correcta o nunca nos dimos cuenta que no era la correcta. Siento que el mejor camino es definir claramente la estrategia y quizás probar un par de herramientas a la vez para saber cuál es la que mayor valor nos agrega, ¿no? Creo que la tecnología siempre tiene que ser un soporte, pero la que guía todo es la estrategia que podemos definir de la manera menos sofisticada posible. Podría iniciar en una servilleta o en una pizarra en una reunión con el equipo, o podría convertirse en algo muy sofisticado. Eso ya depende muchísimo del nivel de adopción de tecnología que manejemos, pero creo que el mensaje es que Customer Journey, inteligencia artificial, son herramientas potentísimas que nos van a permitir apalancarnos pasados o teniendo o definiendo la estrategia adecuada, ¿no? Ese sería, ese sería el mensaje final, quizás, Aristides. Muchas gracias. Maravilloso, Pablo, muchísimas gracias. Y por supuesto, nos tenemos que adaptar, ¿no? Porque esto ya llegó, se va a quedar y quien no lo utilice, quien no aprenda a utilizar todas estas herramientas, tanto conceptuales como tecnológicas, pues nos vamos a quedar, ¿no? Mira, vamos a cerrar con esta última que dice, ¿nos podrías comentar sobre los riesgos más comunes a los que se enfrentan las organizaciones en la aplicación de la inteligencia artificial en el entorno de la mesa de servicio? Bueno, creo que riesgos hay varios. Yo identificaría como el principal una potencial fuga de datos, ¿no? O sea, creo que suena un poco fácil decir vamos a probar dos o tres herramientas, pero hay que ser muy cautos en cómo el dataset que nosotros preparemos para esa prueba no sé si sea anónimo, ¿no? Lo tengamos que volver anónimo, tener alguna data simulada o como data dummy o demo. Pero creo que el principal riesgo tiene que ver con esa fuga de datos y que de pronto, no sé, la información de nuestros usuarios termine en las manos no adecuadas y eso nos ponga en riesgo, ¿no? Y nos ponga en riesgo porque estemos rompiendo con alguna ley de protección de datos en alguna jurisdicción en cualquier parte del mundo. Creo que quizás esa es la más amenazante que veo que veo en el corto plazo, ¿no? Pero podrían existir varias. Nuevamente le podemos consultar a ChatGPT a ver qué opina, ¿no? ¿Cuáles serían esos riesgos? Sería genial. Creo que ahí me aseguraría de consultar al chat GPT Plus. Ah, exacto, ¿no? Porque ahí en ese pedacito radica la diferencia. Muy bien, Pablo, Sí, de parte de todo el equipo de Pegurus y por supuesto de todos nuestros asistentes, te agradecemos la participación y esperamos tenerte, por supuesto, el próximo año. fantástico. De hecho, nada más decirles que con lo que acabas de decir de preguntarle a ChatGPT, recordé la última demanda que están estableciendo algunos autores de libros muy famosos en el mundo respecto a que ChatGPT está utilizando el contenido de esos libros sin pagarles a ellos, que el otro problema es el copyright, ¿cierto? Para poder darte un resumen o información sin que ellos estén recibiendo nada, ¿no? Es decir, ahí no existe la tecnología de los smart contracts que está aplicada al mundo de la música, sino más bien es una tecnología que está mucho más enfocada en consulta, ¿cierto? En darle mucha eficiencia al prompt. Es apasionante entender la diferencia entre ChatGPT y Google, pero esa es otra historia. Me refiero a los niveles de buscadores, ¿no? Google ahora en riesgo
por ChatGPT y por esta nueva forma de búsqueda en la cual se están quedando un poquito cortos, así que ChatGPT podría convertirse en el siguiente buscador de cabecera del mundo, ¿no? En el nuevo estándar. Ya veremos hacia dónde nos lleva. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo hasta allá y que si la nueva vida empieza pronto, pues que te vaya de maravilla. Muchísimas gracias, Aristides, que así sea. Un abrazo para todos. Encantado de Igual, participar y de colaborar con ustedes. igualmente hasta allá. Muy bien, les recordamos que esta grabación va a estar disponible a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar, volver a vivir y en caso necesario ponerse en contacto con Pablo para cualquier otra inquietud que tengan al respecto. Por lo pronto, se pueden poner en contacto a través de la encuesta de satisfacción que saldrá al final de esta sesión y cualquier inquietud pronta la podemos pasar directamente a Pablo o ustedes pueden buscarlo sin ningún problema. De parte de todo el equipo de Buenísimo, Pegurus, les buenísimo. agradecemos y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Aristides. Bueno, cualquier persona que esté interesada podría contactarme en LinkedIn y si no, me encargaré de enviarles un correo a quienes hayan asistido. Perfecto, muchísimas gracias, cuídense y nos Gracias. vemos Que estén muy pronto. bien.